En el mundo de las artes marciales mixtas, la confianza es clave. Pero cuando esa confianza se transforma en arrogancia, el precio puede ser devastador. Hoy te traigo a varios peleadores que subestimaron a su rival, se burlaron en pleno combate. Y terminaron pagando caro. Este es el precio de la arrogancia en el octágono. Esto es Top Fighting Magazine. Comenzamos. Número 1. Joanna Jędrzejczyk. Si hablamos de peleadores que traspasaban la línea del respeto al momento de hablar basura, la polaca Joanna Jędrzejczyk tiene que estar en los primeros lugares de la lista. Joanna no era precisamente conocida por su humildad. En las conferencias de prensa solía decirles de todo a sus rivales, y sus palabras muchas veces rayaban en la arrogancia y el irrespeto. Sus careos eran tan intensos que, en más de una ocasión, tuvieron que intervenir para evitar que terminara a los golpes antes de la pelea. Para algunos, todo esto era parte del show para promocionar sus combates, pero para muchos otros, Joanna simplemente era una peleadora prepotente e irrespetuosa. Eso sí, había algo innegable, su talento dentro del octágono. Era la campeona del peso paja femenino de la UFC, invicta con 14 victorias y ninguna derrota. Se había coronado campeona apenas en su tercera pelea dentro de la organización y ya llevaba 5 defensas exitosas del título. Parecía intocable. En noviembre de 2017, pondría en juego su cinturón ante una rival que, en el papel, no representaba una gran amenaza, Rose Namajunas. Rose tenía un récord de 6 victorias y 3 derrotas. Su vida no había sido fácil, una infancia marcada por abusos y la ausencia de su padre desde pequeña. Durante la previa, Joanna intentó intimidarla de todas las maneras posibles. La insultó, la provocó en conferencias, le gritaba en los careos e incluso se burló de sus traumas del pasado. Pero nada de eso pareció afectarle a Namajunas. Se mostró serena, callada, concentrada. Mientras más del 80% de las apuestas estaban a favor de la campeona, Rose parecía la única que realmente creía en sí misma. Y lo impensado ocurrió en el Madison Square Garden. En el primer asalto, un certero gancho de izquierda de Rose mandó a la campeona al suelo. Segundos después, el árbitro detenía la pelea. El mundo entero fue testigo de cómo Rose Namajunas se convertía en campeona al derrotar a la invicta Joanna Jędrzejczyk por nocaut técnico en el primer round. La mujer que había humillado a tantas rivales, terminó recibiendo una dosis de su propia medicina en el octágono. Número 2. Michael Venom Page. Michael Venom Page, también conocido como MVP, no es un peleador cualquiera. Es un showman. Un artista del octágono. Con un estilo único, mezcla de karate, taekwondo y striking callejero. Page se hizo famoso por su manera extravagante de pelear. Manos abajo, movimientos exagerados, bailes, y burlas constantes a sus oponentes. Desde su debut profesional, acumuló victoria tras victoria con una facilidad que parecía insultante. Knockouts espectaculares, celebraciones llamativas. Uno de sus momentos más recordados, cuando noqueó a Evangelista Cyborg Santos y luego sacó una pokébola para simular que lo había capturado. Muchos amaban su estilo. Otros, lo odiaban. Pero todos coincidían en algo. Todavía no se había probado contra la élite. Y entonces apareció Douglas Lima. Veterano, tranquilo, técnico. Múltiple campeón de Bellator. Un hombre de pocas palabras, pero con poder en las manos y una defensa sólida. El combate se pactó para el torneo del Grand Prix de peso welter de Bellator, en mayo de 2019. MVP llegaba invicto, con una gran base de fanáticos y un ego en lo más alto. Y en la previa, como siempre, hizo su show, declaraciones confiadas, gestos burlones y una total falta de respeto por Lima. Pero dentro del octágono, la historia fue muy diferente. En el primer asalto, Page se mostró confiado como siempre. Manos abajo, bailando, provocando. Lima se mantuvo frío, calculador. En el segundo round, MVP logró conectar un buen golpe y presionó. Pero en un descuido, Lima lo derribó con una patada a la pierna. Page cayó al suelo, y al intentar levantarse, quedó expuesto por un segundo. Un segundo que Lima no desperdició. ¡Boom! Una derecha limpia al rostro. MVP cayó como un árbol al suelo. Noqueado. Frío.
Fue una de las imágenes más impactantes en la historia de Bellator. La arrogancia de Paige, enterrada en un instante. Número 3. Ronda Rousey. Durante años, Ronda Rousey fue mucho más que una campeona. Fue un fenómeno cultural. La mujer que puso el MMA femenino en el mapa. Dominante, explosiva y con una confianza que rozaba la arrogancia. Ronda parecía invencible. Desde su debut en el UFC, finalizó a todas sus oponentes en el primer asalto, muchas veces en menos de un minuto. Su llave de brazo se convirtió en su sello personal y su intensidad antes y después de cada combate en parte de su personaje. Derrotó a nombres importantes como Miesha Tate en 2 ocasiones, sometiéndola de forma contundente. Sarah McMahon, campeona olímpica de lucha, a quien venció con un rodillazo brutal, y Kat Zingano, quien cayó en tan solo 14 segundos. Ronda no solo ganaba, aplastaba y su seguridad en sí misma se convirtió en uno de sus sellos. Daba entrevistas con tono desafiante, se negaba a tocar guantes al inicio de las peleas y dejaba claro que no respetaba a sus rivales. Cuando se anunció su pelea contra Holly Holm, muchos la consideraron una defensa más. Holm era una excampeona de boxeo, sí, pero sin experiencia relevante en el octágono. Ronda incluso menospreció su striking y prometió noquearla. En la semana de la pelea, las señales eran claras. Ronda llegó agresiva, empujó a Holm en el cara a cara y declaró que estaba harta de que la subestimaran a ella, no a su rival. Pero el 14 de noviembre de 2015, en el Etihad Stadium de Melbourne, Australia, Ronda Rousey recibió una de las lecciones más duras de su carrera y de la historia del UFC. Desde el primer segundo del combate, Holm fue la peleadora más precisa, más táctica y más calmada. Controló la distancia, esquivó los ataques de Ronda y la desgastó con golpes certeros. Ronda empezó a desesperarse, a lanzarse sin estrategia y Holm aprovechó cada error. Hasta que en el segundo round, una patada a la cabeza cambió la historia. Ronda cayó noqueada. Sin equilibrio, sin defensa, sin respuesta. El público enmudeció. La mujer que parecía imparable ahora estaba tendida en la lona sin saber qué había pasado. Pero la historia no terminó ahí. Después del combate, Ronda no dio entrevistas. Salió del octágono directo al hospital. Durante semanas guardó silencio y no volvió a competir por más de un año. En una entrevista posterior admitió que la derrota la llevó a un estado depresivo e incluso pensó en terminar con su vida. Pensé que si no era campeona, no era nadie, confesó entre lágrimas. En su regreso intentó recuperar el título ante Amanda Nunes, pero fue noqueada en menos de un minuto sin lanzar casi golpes. Y tras esa segunda humillación, nunca volvió a pelear en MMA. Ronda pasó de ser la peleadora más dominante, a una figura que muchos critican por no saber perder con humildad. Número 4. Anderson Silva. Durante años, Anderson Silva fue el rey absoluto del peso medio. No solo ganaba, dominaba. Su estilo fluido, su precisión quirúrgica, su calma dentro del caos. Lo convirtieron en una leyenda viva del UFC. Desde que llegó a la organización en 2006, Silva parecía intocable. En su debut, noqueó brutalmente a Chris Leven en menos de un minuto. Luego le arrebató el título a Rich Franklin con una clase magistral de striking y desde ahí nadie pudo detenerlo. Venció a nombres como Dan Henderson, campeón de 2 divisiones en Pride. Víctor Belfort, con una patada frontal que se volvió icónica. Chael Sonnen, quien lo dominó durante 4 rounds y medio hasta que Silva lo sometió en una remontada histórica. Y Fabrice Griffin, a quien literalmente humilló bailando antes de noquearlo caminando hacia atrás. Su récord, 16 victorias seguidas en el UFC, un dominio total durante casi 7 años como campeón. Pero esa racha también alimentó algo más, una confianza desmedida. Silva empezó a jugar con sus rivales, bajaba las manos, hacía gestos, se reía dentro del octágono y aunque muchos lo aplaudían, otros veían en eso una arrogancia peligrosa. Y así llegamos al UFC 162. Su rival, Chris Weidman, invicto, joven, con lucha de élite. Muchos lo veían como un simple escalón más para el campeón, pero Weidman no se dejó intimidar. Y Silva, como tantas veces, comenzó a burlarse en pleno combate.
Bajó las manos, fingió estar mareado, sonrió, lo provocó hasta que Weidman conectó un gancho de izquierda. Y luego un derechazo brutal. Silva cayó y con él cayó toda la ilusión de invencibilidad. El público en Las Vegas quedó en shock. El hombre que parecía imparable, que bailaba con la muerte dentro del octágono, había sido noqueado por su propio ego. Aunque en un principio, luego de haber perdido ese combate, Anderson Silva no admitiría que se equivocó y sorprendentemente solo se limitó a elogiar a su rival diciendo que simplemente fue mejor que él. En una entrevista posterior admitió que el exceso de confianza le jugó una mala pasada. En esa entrevista dijo, jugué demasiado con Chris. Pensé que tenía el control y en el momento en que bajé la guardia, él me conectó. Fue una lección para todos. En la MMA, el respeto no es opcional, porque el mínimo error, la mínima burla puede costarte todo. Número 5. Conor McGregor. Si hablamos de arrogancia, es imposible no mencionar al hombre que convirtió el hablar basura en un arma dentro y fuera del octágono. Conor McGregor, campeón en 2 divisiones. Carismático, el peleador más taquillero en la historia de la UFC, pero también el que cruzó todas las líneas, especialmente cuando se trató de provocar a su oponente. El contexto, McGregor vs. Khabib. Khabib Nurmagomedov llegaba invicto 26 victorias y 0 derrotas, un grapple imparable, frío, disciplinado y el nuevo campeón de peso ligero tras la salida temporal de McGregor por su aventura en el boxeo contra Mayweather. McGregor quería recuperar su trono y comenzó una guerra fuera del octágono. Como nunca antes se había visto. Durante la promoción, Conor insultó la religión de Khabib, su país, su padre. Y antes de eso ya había cruzado la línea con el infame ataque al bus en Brooklyn, cuando arrojó una carretilla a un bus donde Khabib viajaba con otros peleadores. Un hecho real captado por cámaras que terminó con lesiones, demandas y tensión absoluta. La pelea se dio en el UFC 229 en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Conor entró al octágono con su clásica arrogancia, pero desde el primer segundo Khabib lo controló, lo derribó, lo desgastó, lo dominó. En el segundo round incluso lo derribó con un derechazo limpio, algo que nadie esperaba del dagestaní. McGregor no tenía respuestas. Parecía frustrado, sin ideas, sin escape, hasta que en el cuarto round Khabib lo atrapó con una llave al cuello. McGregor no aguantó más y tapió. Luego de someterlo, Khabib, muy enojado, le grita un par de palabras a un Conor humillado. Incluso muchos aseguran que en ese breve momento Khabib llegó a escupir a McGregor, pero eso no quedó ahí. Luego vino lo más insólito. Khabib saltó la jaula y atacó a uno de los entrenadores de McGregor, Dillon Danis, desatando una batalla campal. El evento más grande en la historia del UFC terminó en caos total. Pero más allá del escándalo, el mensaje era claro. Khabib no solo venció a McGregor físicamente, lo venció moralmente. Después del combate, McGregor no hizo muchas declaraciones. Dijo que quería una revancha, pero no reconoció la derrota con la humildad que muchos esperaban. Khabib, en cambio, fue multado y suspendido, pero salió como el gran vencedor, demostrando que no se necesitan palabras. Cuando tienes un estilo que domina sin discusión. Conor McGregor cruzó todas las líneas, atacó la fe, la familia, el honor y al final fue callado con puños y una llave al cuello. Porque el respeto no se exige con palabras, se gana con hechos. En el mundo de los deportes de combate, la confianza es vital, pero cuando la confianza se convierte en arrogancia, tarde o temprano el precio se paga. ¿Qué otra historia de humillaciones a peleadores arrogantes recuerdas? ¿Te gustaría una segunda parte? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.